Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Amigos, hoy es lunes, permítanme aprovechar que están frescos para comenzar el programa con una difícil pregunta. Maduro, este obrero que está aquí, presidente reelecto por ustedes, le lleva el mercado por lo menos una vez al mes a 6 millones de hogares. ¿Quién hace eso? Bueno, hace años eso lo hacía el muchacho del abasto o el supermercado, el que llenaba las bolsas, las metía en el carrito y te acompañaba hasta el automóvil, posiblemente hasta la casa, para ayudarte, y uno le daba una propina en agradecimiento. Ahora yo le devuelvo la pregunta al dictador conguero. Maduro destruyó el aparato productivo nacional, las cadenas de distribución, y puso en manos de un selecto grupo de enchufados la manguangua del negocio de la importación. ¿Quién hace eso? Te cambiamos la compasión y la bondad que demuestras una vez al mes en llevar una bolsa con lo que tú decides mandar en esa bolsa, que por cierto, para los venezolanos gratis no es. Te la cambiamos por la capacidad que los ciudadanos tenían de comprar diaria o semanalmente lo que necesitaran o lo que se les viniera en gana antes que la dictadura arrasara con todo. Es realmente increíble este sujeto. Miren, la clave de esta lamentable pregunta que hace Maduro es esta. Maduro, este obrero que está aquí, presidente reelecto por ustedes. Le habla a las rectoras del CNE. Ellas fueron quienes certificaron la fraudulenta reelección de Maduro. Ahora bien, al César lo que es del César. En medio de todo lo malo, tengo que reconocer la capacidad de Nicolás de reinventarse en medio de las dificultades. Lo hemos visto bailando, lo hemos visto tocando conga, lo hemos visto comiendo cambur, y ahora lo vemos sorpresivamente transformado en presidente dictador chichero. Igualmente a nivel de las regiones de defensa integral. Como lo acaban de escuchar, un poder muy poderoso, también descrito en la enciclopedia de Maduricismos como un poderazo o un podericísimo o un naguarepoder. El acto de graduación de oficiales de la Fuerza Armada Venezolana y pase a la reserva activa de la promoción de 1985 se llevó a cabo bajo un fuerte aguacero, o como también se describe en la enciclopedia de Maduricismos como un aguacero muy lluvioso o una lluvia cargada de agua. Con su capacidad de mando al máximo en la Fuerza Armada, como lo he explicado. Por eso he decidido ratificar en algunos casos y renovar los 50 años del fraude del saneamiento del río Guaire, los chorropocientos años del inicio de la recuperación de la Torre Este de Parque Central, los tropocientos años del cuento de la guerra económica y que el dólar paralelo haya alcanzado el 1.000.000 de billones de bolívares. Y renovar en otros las regiones de defensa integral. Cualquier cosa, lo que se les ocurra, menos ministro de la defensa. Ahí sí se fregaron. Como dice la canción, mío, ese cargo es mío, eternamente mío, mío, mío. Así dice. Raudo y veloz, Maduro retornó al despacho presidencial, donde sin descanso investiga todas las formas posibles de reactivar la economía nacional y fortalecer las instituciones democráticas venezolanas. Ok, es bromamiento. Nicolás agarró un avión y se fue para el... Transmitimos a esta hora desde el Aeropuerto Internacional Esenboga en la ciudad de Ankara, en la República de Turquía. Y es que precisamente arriba a esta nación euroasiática el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Así es, Nicolás se fue para Turquía para la toma de posesión de Recep Tayyip Erdogan, también conocido como Ergruñón. Nicolás pasará los próximos 29 días en Turquía y regresará a Venezuela solo para repartir la bolsa de comida mensual que entrega a 6 millones de hogares. ¿Ah? ¿Quién hace eso en el mundo? Dígamelo. Y ahí vamos de nuevo. Los dictadores que empobrecieron a sus naciones y las mantienen sometidas mediante instrumentos de chantaje como el carnet de la patria. Es que se prevé que el mandatario venezolano participe en la toma de posesión del presidente de la República de Turquía, Recep Tayyip Erdogan. No se asusten, la participación de Maduro será breve. Le pidieron que enfriara a los invitados a la ceremonia contando el cuento de la aparición de Chávez hecho pajarito, el chiste de la multiplicación de los penes y un par de anécdotas graciosas de las veces que según él lo han querido matar. El próximo viaje internacional de Nicolás está pautado para el 19 de julio a la ciudad de Bogotá,
donde el Tribunal Supremo de Justicia, en el exilio, fijó la audiencia preliminar por el caso de corrupción que le involucra en Odebrecht. Y que se prepare, porque ahora viene el respectivo mareo. Que si se suspendió la audiencia porque uno de los jueces le pusieron una cita con el dentista, que si se suspendió la audiencia porque el encargado de seguridad de la sala perdió las llaves, que si se suspendió la audiencia porque Caracol va a transmitir Titanic. Bueno, y esa viajadera de Caracas a Bogotá, de Bogotá para Caracas y para adelante y para atrás. Ustedes saben cómo es, el clásico mareo terrorista, judicial que aplicaban en Venezuela, que se sigue. En fin, ustedes me entendieron. Amigos, la próxima parada de la gira de mi nuevo show de stand-up nuevamente será en los Estados Unidos, en Boca Ratón, el 28 de julio. Allá los espero. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami. En esta ocasión lo hacemos agradecidos desde el restaurante Apartaco, ubicado en la ciudad de Madrid, en una producción de Ángela Furio para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy voy a conversar con la abogada y concejal del Ayuntamiento de Madrid por el partido Ciudadanos, Begoña Villasís. No se retiren, seguimos conectados. Una de las cosas que a mí más me ha contado como padre en el caso de Luis Ignacio fue enseñarle a ir al baño. Te pueden entender, caramba, hay un momento que las manos se echan a perder de tanta mierda que uno cambia. Yo no sé quién le pone los nombres a los huracanes. Que ahora hecho un huracán que se llama Irma, ¿verdad? O sea, Irma es como el nombre de una tía tuya que viene de Tupperware. Regresamos conectados. Bueno, aquí se encuentra mi invitada de esta noche, la concejal, además aspirante a la alcaldía, alcaldía de Madrid, sí. Begoña Villasís. ¿Cómo estás, Begoña? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien, encantado de conocerte. Pues igualmente. Qué maravilla. Además que encantada de recibirte aquí en Madrid. Gracias. Igual te quedas. Bueno, ¿y por qué no? Un venezolano más. Fíjate algo, desde que llegué acá no he parado de escuchar hablar de ti. Y me hablan muchísimo de ti como en un tono renovador, en un tono además de esperanza, de modernidad, de entusiasmo, de gallardía, de valentía. Y eso es algo que a mí, que trabajo con el tema político, trastocado con el tema del humor también, pues me ilusiona mucho, porque entiendo que eso es la renovación de la política que hace falta no solo en España, sino en buena parte del planeta. ¿Qué es lo que te llamó a ti a la política? Bueno, para empezar, cuando hablas de renovación me parece un término muy interesante, porque es verdad que partimos de una situación en el país donde hemos tenido problemas que han afectado a muchos otros países, como corrupción, como un bipartidismo que se agotaba, ¿no? Que se agotaba la confianza de los ciudadanos. Y además esto lo vas a entender muy bien, cuando un país está en esa situación pueden pasar dos cosas. O te surge un proyecto renovador, ¿no? que crea en el sistema, pero que entienda la necesidad de mejorarlo y de regenerarlo, o si no te entra el populismo. Así que el reto es doble. El reto es conseguir regenerar, promover que la gente vuelva a confiar en los políticos, algo que es fundamental, porque si no hay confianza no hay nada. Y dos, suponer, como ha supuesto España, para muchas cosas, un dique al populismo. Es muy importante. Ahora te hago una pregunta, porque esa oportunidad... Y a nivel personal es que dices... Pero esa oportunidad se presta, ahora lo primero que salta a mi mente es para esta gente de Podemos y para ustedes en Ciudadanos. Sí. O sea, la oportunidad de encontrar una brecha entre dos grandes partidos que históricamente se han turnado en el poder. Cuando se manipula a través del populismo a la gente en sus necesidades, cosa que es tremendamente canalla y cruel, sí, hay una gran ventaja porque le estás diciendo al oído lo que la gente quiere escuchar. Sí. ¿Cómo logran ustedes conquistar a esta gente con tanta necesidad sin caer en el terreno populista? Bien, hilándolo con la pregunta que hacías antes, yo llevaba toda la vida trabajando, soy abogada, y antes me he dedicado a otras cosas, y también cuando hacía la carrera he sido dependiente y he sido de todo lo que hay, pero vamos, llevo currando toda la vida. Cuando llevas currando toda la vida, como la mayor parte de los españoles, currando, a lo mejor no lo utilizáis vosotros, es trabajando, pues sabes que las cosas no te las regalan y no son gratis. Pero fíjate, en un país que ha pasado en una crisis tan tremenda como la que ha pasado a España, que te llegue a alguien a decirte que no es tu culpa, que la culpa es de otros, ¿no? Que crea un enemigo, que es de primero de populismo, ¿no? Lo de crear un enemigo, ellos, nosotros, la gente, la casta, en fin, es muy fácil que entre. Entonces, la única manera de combatirlo es con verdades. La gente entiende las verdades. La gente, si haces la suficiente pedagogía y además te ganas su confianza porque eres transparente, porque combates activamente la corrupción,
porque explica las cosas tal como son, eso la gente lo entiende, porque, en fin, en ninguna casa se regalan las cosas, nadie te paga la hipoteca, nadie te paga los recibos de la compra del supermercado, ni del gas, ni el agua, ni la luz. Entonces, al final, yo creo que la gente, en fin, sí que tiene el sentido común. Y yo creo que el nexo que nosotros tenemos con los ciudadanos es el del sentido común. Y de hecho se ha demostrado en España, cuando el populismo se ha puesto a prueba, cuando ellos pensaban que podían ser una alternativa en las últimas elecciones, España puso un dique al populismo y me siento tremendamente orgullosa de eso. Sí, sí. Bueno, lo pusieron, pero hicieron un esfuerzo informativo tremendo. Sí. Hicieron un esfuerzo además a través de todas las posibilidades de redes sociales, en medios de comunicación, por hacerle entender a aquellos que pudieron haber estado distraídos con la oferta populista que ese no era el camino. Bueno, he de decir que nosotros hicimos mucho, pero que ellos también hicieron, ¿no? Porque Podemos, solo gestionando, solo con las acciones que realizan, las incoherencias, ¿no? Son una incoherencia con patas, como decimos nosotros aquí en España. Pues el líder de Podemos llevaba toda la vida hablando de la casta y de la gente que vivía en los chalés, lo primero que ha hecho es comprarse una mansión de lujo. Sí. Entonces, ese tipo de cosas pues chocan, ¿no? Entonces, no solo el trabajo que hacemos nosotros, sino que tenemos que agradecer a Podemos pues que el hecho que sea tan evidente sus incoherencias. Pero luego también te voy a decir, y esto lo expreso con mucha pena, pero Venezuela, con todo lo que está ocurriendo, con todo lo mal que lo está pasando a la gente, yo tengo muchísimos amigos venezolanos, muchísimos amigos, y además gente a la que quiero, ¿no? Que quiero mucho, pues para nosotros está siendo un banco de pruebas. Nosotros, gracias, y perdón por la expresión, pero gracias a Venezuela, le podemos explicar al mundo, esto es Podemos. Podemos es Venezuela. La mecánica que tienen es exactamente la misma. Cuando se mete en una institución, como se ha metido, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, lo que hacen es exactamente lo mismo. Lo primero, colonizarlo con todos sus afines, ponerlos en puestos estratégicos. En Madrid está ocurriendo, han sustituido a los directores de los centros culturales de Madrid para poner a los suyos, los centros culturales. ¿Con qué fin? Evidentemente propagandístico, porque no gestionan, los datos de gestión son horribles, o sea, históricos en el Ayuntamiento de Madrid, la incompetencia. Han ejecutado el 33% del presupuesto, para que te hagas una idea, o sea, con eso te lo digo todo. Pero en lo que sí que se están esforzando mucho es en tejer una red clientelar, ¿no? Se han apropiado los centros culturales, ahora van a por los centros deportivos, por ejemplo, y van haciendo esas cositas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es descubrirles los trucos, descubrirles las trampas y comunicar. Claro, cuando dices que Venezuela, en el caso de España, pues tristemente sirvió para prender las alarmas en tu país, ¿en qué crees que falló ese ejemplo en el caso de México? Pues no sabría decir. A ver, lo que ha pasado en México realmente es que es propio de una película de yo qué sé, o sea, ha habido muertes, o sea, ha habido el acceso a la información no siempre queda garantizado. A mí me hace mucha gracia. En esta época que todos entendemos que podemos acceder a más información, luego a la hora de la verdad accedes a menos, porque como al final vas a consumir aquello que justifica lo que tú piensas, pues al final tu mente acaba siendo mucho más cerrada involuntariamente. Yo lo que creo que ocurre en México es que había un hartazgo evidente, o sea, la situación del país no era buena económicamente, hay un problema evidentemente con la seguridad, que por cierto también ocurre en Venezuela. Entonces, la gente ha optado por cambiar, pero no sabe, pero no sabe muy bien hacia dónde están cambiando. Y que sepáis que aquí Podemos en Madrid se está felicitando por la elección. Pues, Claro, bueno, yo entiendo eso como un acto diplomático, meramente diplomático, pero cuando López Obrador, en el caso de López Obrador, y uno va buscando en el archivo que hay además en las redes sociales, vemos este clip donde él celebra la existencia de Fidel Castro y la forma en que Fidel llegó a Cuba y lo que hizo con Cuba. ¿Cómo puede una persona, un demócrata, entender en positivo la gestión de los Castro en Cuba? Perdona. O sea, ¿cómo se explica aquello? Pero vamos a ver, es que yo tengo concejales en este ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Madrid, que es la capital de España y una de las capitales europeas de Europa, que tienen un póster de Lenin en el despacho y que celebran la revolución bolchevique, porque es un ejemplo de no sé qué, de no sé cuántos, y que pues, los tenemos en el Ayuntamiento de Madrid de la línea leninista y de la línea trotskista. O sea, es de locos. Yo creo que si esto nos lo hubiesen explicado a los españoles o a los venezolanos hace, yo que sé, a vosotros un poco más, ¿no? Pero a mí hace 4 años, yo como Lenin,
En fin, claro, nadie puede defender lo que está pasando en Cuba. Podemos y Izquierda Unida defienden lo que está pasando en Cuba. Lo defienden a pesar de que saben que es una dictadura. A pesar de que saben que es una dictadura. Por tanto, ellos no son defensores de la democracia. Tenemos que contribuir todos a quitarles ese velo. Es mentira. No son demócratas. En el momento en el que una persona defiende a los Castro, es que no es un demócrata, o blanco o negro. Fíjate, bueno, vamos a una cosa, pues tenemos que ir a un corte comercial, pero ya regresamos para seguir conectados con Begoña. Ya volvemos. Bueno, lo primero que yo hago antes de cada función, prenderle una velita. Una velita blanca, con mucho respeto. Y en mi pensamiento le digo, bueno, si quieres decir algo, dilo a través de mí. Y aquí estoy admirándote y respetándote. Bueno, voy a presentar la obra Piaf, Voz y Delirio, aquí en el Gran Teatro Molière. Es la primera vez que presentamos la obra en esta ciudad. Y bueno, estoy a la completa expectativa de qué es lo que va a pasar con el público mexicano. Regresamos conectados con Begoña Villasís. Ella es concejal del Ayuntamiento de Madrid, ¿es así? Y, Dios mediante, próxima alcalde de esta hermosísima ciudad, capital española. Te hago una pregunta. Ciudadanos nace en Barcelona. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su misión? Bueno, nosotros ya en aquel entonces veíamos en ese movimiento nacionalista que había en Cataluña, pues una cara del populismo, ¿no? Casualmente nace de una forma muy parecida a como suele ocurrir, ¿no? Está muy ligado al tema de la corrupción y la necesidad de tener que utilizar algo para tapar una grandísima trama de corrupción y un partido altamente corrupto, que era Convergencia en aquel momento. Y nosotros, cuando hicimos el manifiesto fundacional, realmente lo que veníamos a combatir era ese nacionalismo obligatorio. O sea, la obligatoriedad a tener que sumarte a determinadas señas, porque si no quedas fuera, porque si no es tu muerte civil, porque si no, en fin, no puedes trabajar, que es lo que está pasando en Cataluña ahora mismo. El escenario es, ahora mismo si vas a Cataluña, bastante irrespirable, Parece, digamos que hay una gran brecha social y que se divide básicamente entre la gente que te lleva un lazo amarillo, que es la gente independentista, y la gente que no es independentista, ¿no? Entonces hay señalamientos, hay listas, ¿te suena? Listas de jueces afines o no, listas de funcionarios afines o no, listas de periodistas afines o no. Entonces nacimos como resistencia, seguimos siendo resistencia, pero con la convicción de que si no gobernamos España no vamos a poder solucionar las cosas. Así que somos una resistencia activa. ¿Cuántos años tiene este partido Pues ahora estamos por encima ya de los 10 años. 10 años. Ahora, pero dimos el salto nacional hace 2 y pico. Los veo como tremendamente conscientes de la importancia que tiene Internet y las redes sociales en esparcir el mensaje, y es muy moderna la forma en que llegan a los españoles. Sí. Y también eso tuvo algún tipo de ver en su formación, digo, para llegar, para darse a conocer, para que además los integrantes son todos como muy jóvenes. Bueno, no, tenemos de todo. Yo creo que hacemos buenos maridajes entre gente más senior, gente más joven, pero sí que tenemos algo en común todos nosotros, y es que venimos de sociedad civil. Es decir, todos veníamos de tener nuestros trabajos, es decir, que tienes algo que perder cuando te metes. Eso es importante en política. Lo que te da libertad... ¿Qué perdiste tú? Yo, aparte de mi rutina, ver a mi familia mucho más, y yo trabajaba como abogada, pues tenía un buen puesto, la verdad. Y hay una cosa, un gusanillo que se llama resistencia al cambio, que dice no te metas en este jardín, que tú vives muy bien y todo eso. Pero yo creo que todo el mundo debería pasar por asumir esa responsabilidad, ser consciente de que todos somos una parte integrante de que esto cambie. Si no tomas partido, las cosas no cambian por sí solas, y sobre todo te quitan un poco el derecho a quejarte, ¿no? Entonces yo pues decidí liarme la manta a la cabeza después de pensarlo mucho,
no pensar en todas las cosas en contra, como el posible perjuicio reputacional, porque hoy en día meterte a política tiene un perjuicio reputacional, pero además te da una gran libertad. Yo creo en política tener donde volver te da mucha libertad. Te hace tener que comerte menos cosas, como decimos en España. En tu caso, tener donde volver es volver a tu profesión. Volver a mi profesión, Claro. efectivamente. ¿Qué es lo que llaman aquí las tertulias? ¿Por qué empiezan las tertulias, dices? Es que he escuchado mucho hablar de las tertulias. Las tertulias son como centros de debate, como lugares de discusión, de Vale, político. yo tengo mi opinión sobre las tertulias. Creo que tienes que ocupar la silla, evidentemente, porque tienes que comunicar. Ajá. Si tú no comunicas, los otros comunican por ti, y eso no puede ocurrir. Por tanto, es fundamental que son centros de debate, la gente lo puede ver, ¿no? Está muy de moda, está en la tele, se pasarán. Pero luego también tiene una parte negativa. Y la parte negativa es que el formato de las tertulias actuales son pues un formato muy rápido, ¿no? 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, así. Ajá. Entonces, cuando tienes tan poco espacio para profundizar sobre los temas, a mí me parece que es el caldo de cultivo perfecto para el populismo. Porque el populismo es eso, mensajes cortos, fáciles, sencillos y que desmontarlos cuesta más esfuerzo. Y que vayan ¿no? al debate en profundo, digamos. Efectivamente. Ahora, la tertulia es algo que está establecido en la forma en que se gobierna, o sea, que se genera, que se gestiona el tema político. O sea, es algo que sucede como en el Congreso, en el Consejo, Bueno, una tertulia... en el ayuntamiento. Es que es algo que yo estoy entendiendo como algo que sucede en los programas de televisión. Sí, es que realmente las tertulias están, a día de hoy, las tertulias de las que estamos hablando suceden en los programas de televisión, porque luego en los parlamentos se debate de otra manera, Ajá. pero ¿sabes lo que pasa? Que como luego se publica en la televisión, se tertualiza, ¿cómo le diríamos? Claro, se convierte lleva en el una formato tertulia, se llama formato tertulia. Ajá. Y es una pena porque realmente en píldoras de 1 minuto, nosotros hacemos el esfuerzo por comunicar en píldoras de 1 minuto, pero no se puede profundizar realmente los temas. O sea, te podría poner muchos ejemplos de esto, pero es verdad. O sea, para mí es un caldo de cultivo perfecto para el populismo. Aún así, nosotros estamos plantando batalla. Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. Bueno, según las encuestas, lo estamos haciendo bastante bien. Y tenemos que ser comprensibles para el resto de la gente. O sea, es importantísimo. Porque si no, pues al final... también te digo que aquí en España Podemos cada vez tiene menos fuerza, ¿eh? Está perdiendo fuerza, se están consumiendo entre ellos, entre otras cosas, porque ya tienen muchas guerras internas, ¿no? Porque cuando este tipo de partidos no está en el poder, no lo lleva bien, se desgasta muy rápidamente. Claro. Y yo, por ejemplo, yo que vengo de Venezuela, donde los medios de comunicación han estado secuestrados por la dictadura venezolana, autocensurados. Prácticamente uno ya no tiene la oportunidad de escuchar a 2 personas que piensan diferente debatir sobre un punto en común. Y es ahí donde, bueno, el que siente que tiene mejores herramientas para explicar lo que es su verdad, pues termina ganando ante la opinión pública. Sí. A mí me han llevado, recuerdo, un programa en Argentina donde tenían a 6 opositores al gobierno de los Kirchner. Y yo fui a ese programa el viernes antes de las elecciones que perdió Cristina Kirchner. Imagínate tú, la última oportunidad que tenían los argentinos de soltar por esa boca todo lo que se les ocurriera. Y estaban los opositores a Kirchner y los representantes de Kirchner. 6 y 6, y este que está aquí sentado como invitado especial, en el medio así, llegando de Venezuela, donde no vemos debate de este tipo desde hace años. Y de pronto veo la manera, con la libertad que esta gente se hablaba, se cruzaba tiros, bla, 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 bla. ¿Y vos qué opinás, Luisito? Me dicen a mí. No, por el amor de Dios, todavía estoy con la boca que me llega al piso de lo que estoy escuchando. O sea, ¿no? Que venga una persona y diga, que defienda que lo que ha sucedido en Venezuela tiene algún tipo de ángulo positivo que destacar, es increíble para mí. Yo necesito darle 3 días de vitrina a esa persona para que me lo explique. Luis, es que yo tengo a tantos amigos venezolanos que me cuentan tantas cosas de Venezuela, que desde un espacio libre todavía que es España, ¿no? Es que me resulta inaceptable. O sea, es algo que simplemente no puedo llegar a comprender. O sea, es alucinante cómo ha caído Venezuela en esto, porque yo siempre he tenido amigos venezolanos, pero no de ahora, de toda la vida. No me preguntes por qué, pero es así. Y claro, Venezuela antes era un país que era un ejemplo en Latinoamérica. Era como una especie de Europa en Latinoamérica, ¿no? Con otros países, pero vamos,
y de repente que haya ido degenerando y que hayáis ido perdiendo libertades poquito a poco, y esto, y ya no le deis importancia al hecho de no poder renovar el pasaporte, que ya no se le dé importancia como, bueno, ahora ya no se puede hacer esto, ¿no? Y se acepte como diciendo, bueno, esto ya, o por ejemplo, datos cuando leí el dato de Cáritas el otro día sobre los niños, más de 200.000 niños que pueden morir por inanición, o sea, en Venezuela, que es un país rico donde, en fin, donde hay petróleo, donde hay riqueza natural, donde hay unos paisajes de los más hermosos del mundo. En Venezuela, que se muera un niño de hambre. Increíble. ¿No? Y se están muriendo como 6 niños a la semana, leí el otro día, que haya campamentos ya en Colombia, en Brasil, ¿no? De venezolanos que están... Y que recibamos de no sé si instituciones como la FAO que venga y le celebre a Venezuela los esfuerzos que hace por superar las crisis alimentarias. En comparación con el mundo, tú dices, no, por el amor de Dios, o sea, ¿en quién creer? No, es que no se puede. Y luego, no sé si lo sabes, en España, en la T4, que es nuestro aeropuerto en Madrid, el principal colectivo del país que vienen es de Venezuela. Increíble. Aquí en España se habla de muchos refugiados y todo el mundo da por hecho que vienen de Siria, que vienen de la guerra de Siria. Mentira. Número 1, son venezolanos. Y además, aprovecho para decir a los venezolanos que nos estén escuchando que Madrid les quiere. Y es verdad, eso... Yo lo he sentido. Yo lo he sentido, sí. Y lo he sentido mucho. Y mira que he viajado por otras partes del mundo donde lamentablemente hay situaciones más complicadas, como por ejemplo Panamá. Pero aquí, a donde quiera que he ido, los taxistas, cualquiera que me siente el tono, sin saber para nada, no tener por qué saber quién es uno o deja de ser uno, siempre han sido súper amables, súper cordiales, y eso se agradece mucho. Y aparte también tenemos una especie de deuda, ¿no? Es una cosa que nosotros también fuimos a Venezuela, y a los venezolanos vienen aquí, lo que pasa es que vienen expulsados, y además vienen con la sensación de voy a poder volver a mi país, porque además yo lo que veo entre mis amigos venezolanos es que la gente venezolana es muy venezolana, o sea, echan de menos su comida, echan de menos pues sus amigos, su barrio, su entorno, o sea, tienden a agruparse porque quieren a su país. Y es una pena que hay mucha gente. Yo el otro día estaba en un funeral de una mujer venezolana que no ha podido morir en su país. Fíjate qué triste, ¿no? Y que esto se esté produciendo, da mucha pena, bueno, la verdad. Te lo voy a poner de otra manera. Mi padre ha muerto hace 2 meses y yo no lo pude acompañar. No pude estar con él ahí. La última vez que lo vi fue antes de irme hace casi 3 años, y cuando lo vi retirarse y montarse en el carro, sabía que no lo vería más. Ya regresamos a Conectados. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar la mensualidad de una 4Runner como esta que estoy mostrándoles en este instante? ¿Cuánto creen? ¿Cuánto creen? Uf, esto está caliente, me estoy quemando. Vamos a darle tiempo a ver si adivinan, a ver si adivinan, a ver si adivinan, a ver si adivinan. La mensualidad de una 4Runner aquí en Southday Toyota, ¿cuánto? $468 mensuales, ¿cómo supieron? Ah, claro, vieron la promo anterior de Southday. Regresamos a Conectados. Aquí me encuentro con Begoña Villasís. ¿De dónde es Villasís ese apellido? Villasís. Pues como de Galicia, yo creo, no lo sé, no he investigado mucho. ¿Pero tú eres nacida en Madrid? Sí. Nací en Madrid. Oye, ¿qué harías tú? Lo primero que tienes tú en tu mente, porque leí en una entrevista que te hicieron que ya estás trabajando en tus primeros 100 días de mandato, ¿no? De llegar a la alcaldía en Madrid. ¿Qué es lo primero que está en tu lista por hacer acá? Son tantas cosas. Ya estamos trabajando en la primera semana, ¿no? Entonces tiene mucho que ver con... hace falta comunicación, ¿no? Con nosotros alcaldes de la periferia, etcétera, para solucionar temas de movilidad, que a la gente que está en Venezuela probablemente, pues, atascos, ¿no? Pero yo creo que hace falta limpiar la ciudad. Es una pena cuando te ocupas de todo, de propaganda y de todas estas cosas, hacer foros locales, muy parecido a cosas que tienes en Venezuela, me he informado. Y todas esas cosas, pues al final acabas descuidando la ciudad. Y la ciudad, por ejemplo, ahora está más sucia, hay más baches, hay más socavones. Entonces, yo creo que lo primero que habría que hacer son las cosas sencillas, las cosas para que la gente te paga, ¿no? O sea, tener una ciudad pues, por la que dé gusto pasear. Y luego ya preocuparnos de otras cosas. Le falta proyección internacional a Madrid, le falta muchísima proyección internacional, y yo creo que hay que situarlo pues a la vanguardia a nivel de otras capitales europeas. Fíjate, en los últimos 3 años, cuando te gobiernan gobiernos que no son progresistas sino regresistas,
que están todo el día para que la gente que nos escucha están todo el día hablando de la guerra civil de España que ocurrió hace 80 años. Eso ocupa la mayor parte de su tiempo. Entonces yo creo que nos tenemos que empezar a ocupar del futuro y a pensar en futuro, y en las ciudades van a ocurrir muchas cosas. Va a ser el siglo de las ciudades, no va a ser el siglo de los estados, y el gasto de innovación en Madrid en los últimos 3 años ha sido de 0 euros en innovación en una ciudad como Madrid. Así que yo lo que voy a hacer es focalizarme y pensar en Madrid, de verdad. O sea, fíjate tú qué interesante, porque tú me dices todas estas cosas y para un venezolano, pues y volvemos lamentablemente a lo que está pasando en el país. Yo ayer me presenté, tuve una presentación aquí en Madrid y un director de teatro español se me acerca después de haberme escuchado a mí. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Pérez de la Fuente. De Georgina, este chico. Carlos Samariego. Sí. Carlos Samariego me dice, ay, no le vayas, por favor, no lo anotes en una lista de cuando seas alcaldesa. No. ¿Cómo se llama? ¿Qué te dijo? No. Todo bueno. Lo siento, Carlos, de verdad. No. El hombre me dice que después de escucharme, y él obviamente pues tiene una pareja que es venezolana, y se ha empapado pues de todo el tema de nosotros, y me dice anoche al finalizar el show, me dice, oye Luis, me has hecho ver que a veces estamos, damos por sentado, se nos olvida la situación en que nosotros estamos en comparación con cómo pueden estar ustedes en Venezuela, y no valoramos lo bueno que tengamos. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, voy por la Castellana, aquí en la Avenida La Castellana, y veo que eso está, comparado a como tenemos nosotros algunas vías en Venezuela, perfectamente pavimentado, y le pregunto al taxista, oye, ¿cuándo fue la última vez que pavimentaron acá? Que taparon los huecos. Y el hombre me dice, pues, bueno, cuando hay un hueco lo tapan. Y yo, o sea, para nosotros cualquier cosa cotidiana termina resultando extraordinaria por el tema del desvío de los fondos y la poca atención que le ha dado la dictadura venezolana a la infraestructura en el país. Hay un tren que se está construyendo desde hace 200 años y van a pasar 200 más antes de que lo terminen de construir. Y con esto lo que te quiero decir es que cada sociedad y cada país tiene su realidad, su propio entorno con el cual se acostumbran y se desacostumbran a lo cotidiano, a las cosas básicas. A mí me he preguntado, ¿qué desearías tú en un cambio para Venezuela? Yo, oye, que por lo menos se aplicara la Constitución. Eso ya sería una novedad. Que se pudiese votar. Que se pudiera votar, exactamente. Las cosas básicas. De verdad. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces, y es verdad, a mí también me pasa, ¿no? Cuando te sientes un poco tonto hablando de limpiar las calles cuando tienes a un venezolano delante. O sea, acabo de hacer esa reflexión y es completamente cierto, ¿no? Entonces te das cuenta de que damos por hecho tantas cosas. Sí. Igual que lo dabais vosotros dais por hecho tantas cosas que solo las valoras cuando las vas perdiendo, ¿no? Cuando se te van de las manos. Entonces yo aquí en España doy por hecho que tenemos elecciones libres, doy por hecho que tenemos más o menos separación de poderes, separación de poderes, doy por hecho que se persigue la corrupción, ¿no? Porque hay gente que está en la cárcel por ello. Doy por hecho tantas y tantas cosas que no imagino el hecho de perderlas, ¿no? Sí. Pero sí que es bueno de repente tener un espejo, tener a alguien delante que te diga, oye, que tienes esto, considérate afortunado. Creo que en la vida muchas veces no somos agradecidos a lo que tenemos. Y sin embargo, todo es susceptible de empeorar. Y por eso yo creo que la democracia es un poco como el amor, ¿no? Algo que hay que cuidar, que hay que regar, que hay que vigilar y que tienes que preocuparte de no perder nunca. Y lamentablemente, si no lo cuidas, si lo das por hecho, si no luchas por ello, pues puedes acabar como en Venezuela. Claro, y fíjate tú cómo utilizan los discursos populistas aquello de la injerencia extranjera. Oye, los españoles, no te metas en lo de España porque esto es una cosa que ustedes no entienden. Lo de México, por ejemplo, hay tanto venezolano hoy día genuinamente preocupado por los mexicanos, porque queremos a los mexicanos, porque tenemos amigos venezolanos que se fueron a México a vivir. Porque México no caiga en la cosa tan desafortunada que hemos vivido en Venezuela, que te dicen y te ponen en redes, con México no te metas porque México, tú no sabes nada de México, y uno lo único que quiere es que más adelante los mexicanos nos digan, caramba, no les prestamos atención. O sea, es genuino el preocuparse por los hermanos en otros países, pero cada país vive su historia. A ti, ¿cómo tomas tú o cómo entiendes tú el que, por ejemplo, los venezolanos queramos interpretar o participar del tema político de lo que sucede en España, o de que los españoles opinen de lo que sucede en Venezuela, ese juego internacional que bueno? Pues yo sinceramente, nosotros lo agradecimos mucho cuando empezamos a tener muchos perfiles y además los venezolanos comunican muy bien. Los venezolanos son muy buenos comunicando y cuando entran, por ejemplo, en tertulias y explican, y además lo explicáis con sentimiento, ¿no? De una forma muy sentida, porque es verdad lo que decís. Cuando la verdad te acompaña, comunicas todo, lo comunicas bien, ¿no? Entonces cuando nosotros nos empezaron a explicar, oye, que esto empezó a pasar en mi país, y empezó
a pasar de esta manera, ¿no? Y te explican ese el patrón y ves la relación con el Partido Populista que tienes justo delante, ¿no? Y nos empezaron a explicar las conexiones que había entre Podemos y Venezuela y los perfiles, cómo habían acompañado a Chávez. Te podría contar muchos ejemplos de esto. A nosotros nos vino fenomenal, nos vino muy bien, nos abrió los ojos y para mí es muy importante, mantenemos todas esas relaciones, las cuidamos con nuestros amigos venezolanos que siguen viniendo aquí y fue vital. Claro que sí, eso no fue una injerencia, fue decir, oye, que a nosotros ya nos pasó esto. No es como si yo renunciase al hecho de decir a mis hijas, no hagas esto, que yo pasé por ello y luego me pasó esto. Luego mi hija me podrá escuchar o no. Sí. Pero es mi responsabilidad decirlo. Yo creo que vosotros tenéis una responsabilidad con el pueblo mexicano. Sí, o sea, claro, exacto. Tenéis esa como la sintieron los cubanos para con nosotros. Como los cubanos tuvieron esa responsabilidad para con vosotros y muchos de vosotros, pues ingenuamente, todos somos ingenuos hasta que aprendes. Como decíamos en España, aprendemos de los golpes que tú te pegas, no de los que se pega otro. Entonces, pues vosotros pensáis que no erais Cuba, igual que nosotros pensábamos que no era Venezuela, pero todo es susceptible de empeorar, todo es susceptible de mejorar. Y yo creo mucho en que Venezuela va a salir de esta. Tengo la confianza de que más pronto que tarde vais a salir de esta. Tengo mucha confianza en la gente de Venezuela, más que nada porque conozco a tantos venezolanos luchadores y además estáis todos conjurados, sabéis que tenéis que hacer el bien por vuestro país, tenéis a mucha gente allí. Al regreso, vamos a hacer un corte, pero al regreso te voy a preguntar por lo enchufado. Ah, vale. Ya volvemos a Conectados. Regresamos a Conectados. Bien, mi entrevista de hoy es con Begoña Villasís. Begoña, te preguntaba por los enchufados. Los enchufados son estas personas que han estado cercanas a la dictadura venezolana y se han aprovechado de contrataciones, etcétera, y han hecho millones de dólares y de euros en forma obscenas y se han ido por el mundo a lavar esta plata, comprando edificios, haciendo negocios. Los hay en todos lados. En España los hay también. Sí. A ti como posible, y Dios quiera, pues futura alcaldesa de la ciudad de Madrid, ¿cómo te toca este tema? A ver, ya no es como alcaldesa, sino como persona y como amiga de todos los amigos que tengo, ¿no? Que viene aquí en una situación absolutamente de dependencia económica, de no poder garantizarse el pan al día siguiente. Entonces, me parece simplemente obsceno, ¿no? Que gente que se haya lucrado con eso, que ya se empieza a calificar como narcodictadura, ¿no? Venga aquí a manos llenas, ¿no? En comparación con toda la gente que viene simplemente buscando comer, o sea, garantizar poder dar leche a tu bebé, ¿no? Que son cosas que, como decíamos antes, no puedes dar por hecha en Venezuela. Entonces simplemente me parece obsceno. Ojalá hubiese independencia en Venezuela, hubiese realmente separación de poderes para que se pudiese perseguir todo esto y acabasen, pues lógicamente, pagando por lo que han hecho, ¿no? Me parece un acto de cobardía, ¿no? Porque después de haber robado, no quedarte en Venezuela, ¿no? Este tema de transición que hubo ahora, este cambio insólito, yo me encontré en Miami cuando me dijeron lo que había pasado con Rajoy, la manera en que se llevó y supiste lo de Rajoy, ¿qué pasó con Rajoy? Y ya mañana Rajoy no era presidente. Sí. Increíble, dentro de todo lo que puedo decir el significado y la ignorancia que pueda tener yo en el tema, a mí me pareció tremendamente poderoso que se hayan cumplido unos pasos establecidos en la ley, que se haya respetado la ley y que este hombre haya acudido y haya dicho, bueno, mira, yo respeto la ley, yo me tengo que ir, yo me voy y me fui. Cuando vengo de una situación como la venezolana donde se respeta como sea, se burlan de la gente, dentro de todo esto para mí significó un ejemplo de esto es lo que nosotros decimos es el procedimiento se cumple y ahí está. Bueno, que os lo digan a vosotros, que intentasteis el referéndum revocatorio, lo habéis intentado absolutamente todo y eso es lo que os ha servido para que metiesen unos cuantos en la cárcel, básicamente. No, efectivamente, en España las instituciones funcionan, pero fíjate que el partido que ahora mismo está ocupando el poder, en el fondo lo único que está haciendo ahora mismo es replicar exactamente lo mismo. De hecho, te haré una primicia, no sé si lo sabéis en Venezuela, pero una de las cosas que más controversia suscitaba ahora mismo es la televisión española, la televisión pública española. Pues tradicionalmente los gobiernos que han estado han puesto al director, al presidente a dedo. Y es una cosa que se le criticó muchísimo a Rajoy, todos los partidos de la oposición criticaban a Rajoy por ello, y lo que proponíamos era un concurso público. Bueno, pues ¿qué es lo que ha ocurrido ahora?
ha perdido el gobierno, ahora está el Partido Socialista y nos acabamos de enterar a través de una periodista muy afín a Podemos que Pablo Iglesias la llamó para decirle: oye, que sepas que he hablado con el presidente Sánchez y que hemos acordado que la televisión es de Podemos. ¿Qué te parece? Entonces, ¿te suena? Ojo, por favor. Ojo con los cambios, porque ahora ya parece que el concurso público no les gusta, ahora ya van a nombrar a dedo al representante, al presidente de la televisión española, que por supuesto es altamente afín a Podemos. O sea, los candidatos que han ido surgiendo son, vamos, bueno, pues directores de periódicos de la línea editorial de Podemos, y entonces estamos solucionando. Entonces, esto no puede ser un quítate tú para ponerme yo. Tenemos a un gobierno muy débil, tenemos un gobierno que ha llegado donde está, ha conseguido una moción de censura gracias a los votos de los independentistas, gracias a los votos de Podemos y gracias a los votos de Bildu. La gente venezolana a lo mejor no sabe quién es Bildu, pero es, pues tú te acuerdas que hubo ETA, ¿no? Que tuvimos una organización terrorista. Bueno, pues los que nunca han condenado, porque son precisamente de allí, los que nunca han condenado los asesinatos, eso es Bildu. Entonces está en el poder gracias a los votos de esto, y ahora nosotros queremos saber cuál es el precio que ha pagado, porque llegar al poder es interesante lo que dices, porque es un tema tan complicado y me trasladas a Colombia, donde está este mismo problema con desmantelar, desarmar a la FARC o al ELN, y la justicia que piden las familias y lo que no, y la gente que se le otorga. Es muy complicado, es tremendamente complejo, igual que el proceso en Venezuela. Cómo salir de este odio que se ha sembrado entre dos partes, la corrupción generalizada en todos los estratos, cómo superar todo aquello. Pero hay que hacerlo, hay que lograrlo. Nosotros lo conseguimos en España. Yo creo que tenemos, nosotros vivimos una transición en el año, bueno, en los años 78, a partir del 77-78. Yo soy hija de la transición, además, soy de aquella época. Y creo que en nuestro modelo de transición nosotros salimos de una dictadura. Nosotros cogimos y sentamos a los herederos, entre comillas, de Franco en la misma mesa que los rojos, es decir, los comunistas que se odiaban, se habían matado, les habían encarcelado, y fuimos capaces de firmar una constitución en España. Si España puede hacer eso, Venezuela puede hacer eso, porque además tiene todo el apoyo internacional, y creo que esto es muy importante. Gran parte de todos los mensajes que nosotros lanzamos en apoyo al pueblo venezolano es porque somos perfectamente conscientes de la importancia del apoyo internacional allí. Somos conscientes, por tanto, si en España lo hicimos, yo tengo totalmente la confianza de que vosotros vais a tener vuestra propia transición. Dios quiera, Dios quiera. Porque esto se está agotando. Seguro. Desde fuera, por lo menos, es como se ve. Muchas gracias por acompañarme, Begoña, y encantado de conocerte, y encantado además de ese cariño, ese aprecio que sientes por mi país, por Venezuela. Muchas gracias a vosotros y mucho ánimo. Vale, muchas gracias. Hasta pronto.